Hoy hablaremos acerca de la farmacología del sistema nervioso central y entre ellos acerca de los fármacos colinérgicos y anticolinérgicos. El sistema nervioso se puede dividir de manera anatómica en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, todas aquellas estructuras que se encuentran en la línea media, es decir, el encéfalo con todas sus partes, llámese cerebro, cerebelo y tronco encefálico, y la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico es todas aquellas estructuras que emergen desde estas grandes estructuras de la línea media y conectan el sistema nervioso central con los distintos órganos efectores. A su vez, el sistema nervioso periférico puede dividirse según sus funciones en una división motora y una división sensorial. La división motora también puede subdividirse en el sistema nervioso autónomo, que es del cual hablaremos hoy, el sistema nervioso que se encarga de controlar a los músculos esqueléticos. En cuanto a la subdivisión sensorial, esta está compuesta principalmente por aferencias que vienen de los nervios craneales y que también aquellos que llegan por parte de la raíz dorsal de los nervios periféricos. Todo esto se encarga de recibir información sensorial y de un mapeo de dónde estamos en el espacio y tiempo. El sistema nervioso autónomo, que es del que vamos a hablar hoy, tiene dos subdivisiones muy importantes, el cual es el simpático y el parasimpático, pero también existe una que está combinada entre los dos, que es el sistema nervioso entérico. El sistema nervioso tiene estas dos subdivisiones principalmente porque funcionalmente son totalmente distintas y algunas tienen algunas funciones opuestas. Cuanto al sistema nervioso simpático, que es tema de la otra prepa, tiene o está encargado de preparar al cuerpo para esta gran respuesta ante el estrés que se llama fight or flight. Y en conjunto, gracias a la producción de neurotransmisores y a su vez estos neurotransmisores unirse a distintos receptores como los receptores alfa y los receptores beta, realizar distintas funciones en todos los órganos, como por ejemplo en los ojos dilatar las pupilas, inhibir la salivación, relajación de vías aéreas o broncodilatación, subir pulsaciones o taquicardia, inhibe la actividad del estómago, la liberación de glucosa y en realidad lo que hace es preparar al cuerpo para la lucha o huida. El sistema nervioso parasimpático, que es del que vamos a hablar hoy y donde actúan los fármacos colinérgicos y anticolinérgicos, es este que está acá. Tiene una respuesta todo lo contrario a lo del sistema nervioso simpático. Este se encarga de las funciones de rest and digest, es decir, contraer las pupilas, estimula la salivación para poder digerir a las comidas, contrae las vías aéreas porque ya no estás en esta lucha o huida, ralentiza las pulsaciones o bradicardia, estimula la actividad estomacal y además la actividad intestinal, entre otras cosas. Tenemos que saber también que anatómicamente el sistema nervioso autónomo se compone de estos dos, sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático con su gran división tóraco-lumbar, lo que quiere decir que a partir de la médula hay una segunda cadena ganglionar que se encarga de hacer un primer relevo de estas neuronas presinápticas y que luego serán neuronas postsinápticas. Es decir, acá tenemos a la médula espinal y tenemos una cadena ganglionar que se va a encargar de hacer este primer relevo y que luego estas mandan fibras postsinápticas hacia los distintos órganos efectores. Todo lo contrario con el sistema nervioso parasimpático, el cual principalmente está unido a distintos ramas de los nervios craneales, como lo son el 3, 7, 9 y 10, y este tiene una subdivisión anatómica que sería cráneo lumbar. ¿Okay? Entonces, dentro de este sistema nervioso periférico tenemos el sistema nervioso somático que se encarga del movimiento y todo aquello que tenga que ver con el músculo esquelético y el sistema nervioso autónomo, el cual se encarga de regular todas las funciones que nuestro organismo realiza sin necesidad de estar conscientes de ello. Esta subdivisión del sistema nervioso autónomo, del sistema nervioso simpático y parasimpático nos permite entonces saber cuáles son cada una de las funciones de ella y por lo tanto dónde actúan los fármacos colinérgicos y anticolinérgicos. Acá tenemos entonces su inicio cráneo-lumbar del sistema nervioso parasimpático. Aquí tenemos al sistema nervioso somático que se encarga del músculo esquelético y la tóraco-lumbar del sistema nervioso simpático. Veremos que actúan distintos neurotransmisores, pero principalmente generalmente es en estas dos divisiones. En el sistema nervioso parasimpático, que es craneal y espinal o cráneo-lumbar, principalmente está el neurotransmisor acetilcolina. Ya veremos la síntesis, ya veremos todo acerca de este neurotransmisor. Luego tenemos un ganglio en el cual existe un primer relevo de esta neurona presináptica a unas fibras postsinápticas. Este relevo está en un ganglio que generalmente está muy cerca a su órgano efector.
Todo lo contrario con el sistema nervioso simpático, en el cual tenemos esta división toracolumbar y un ganglio o un primer relevo que está muy cerca a la médula espinal y tiene unas fibras postganglionares que son muy amplias y están lejos de sus órganos efectores. También tenemos a la médula suprarrenal, que es un ganglio simpático modificado que se encarga de sintetizar y liberar epinefrina y norepinefrina. Pero hoy nos vamos a centrar acerca del sistema nervioso parasimpático y cómo los distintos fármacos actúan en ello. El sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático actúan mediante la liberación de neurotransmisores por parte de sus fibras presinápticas y luego la posterior acción en las fibras postsinápticas o en el órgano que se vayan a efectuar. Es decir, la comunicación entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico se da mediante estructuras químicas que se llaman neurotransmisores. Estos neurotransmisores siguen un ciclo, el cual es el siguiente, y lo podemos recordar con la mnemotecnia SALT. Primero van por una síntesis, luego almacenamiento, cuando se necesita realizar la acción se liberan, luego hay terminación de dicha acción del neurotransmisor, ya que no siempre están activos, y posteriormente los efectos del receptor. Siguiendo ese orden, entonces vamos a ir desglosando cada uno de los pasos para poder entender en qué pasos o en qué fases pueden actuar los fármacos colinérgicos y los fármacos anticolinérgicos. Es muy parecido a cómo actúa el sistema nervioso simpático que vamos a discutir vía WhatsApp. ¿Okay? Entonces, tenemos a las neuronas colinérgicas, las cuales tienen algunas terminaciones nerviosas, recordando la anatomía de una neurona, la cual tiene su soma, aquí estaría el núcleo, y luego tiene proyecciones, en las cuales en estas proyecciones le haremos un zoom y veremos molecularmente qué es lo que está pasando. ¿Okay? En el proceso de síntesis, primero tenemos que tener unos reactivos y unos productos o sustratos y luego productos. El sustrato para la generación de acetilcolina es el siguiente, la colina, la cual está mayormente en el espacio extracelular, y el CoA. El CoA viene del acetil-CoA, que el cual a su vez viene de las mitocondrias y del ciclo de Krebs. Entonces, el CoA con la colina se unen gracias a la colina acetiltransferasa y forman a este compuesto que se llama acetilcolina. Este sería el primer paso, que es el paso de la síntesis. Y aquí vemos que existen distintos transportadores y distintas enzimas. Entonces, aquí tenemos ya los primeros blancos o las primeras dianas de algunos de los fármacos, los cuales pueden intervenir en este primer paso y por ende disminuir la acción de este neurotransmisor. El ejemplo que tenemos al principio es de un transportador, es un cotransportador de la colina, el cual introduce a la colina hacia las neuronas y a su vez depende de la concentración de sodio. Ambos pasan, por eso es un cotransportador. Y este puede ser inhibido por un fármaco que se llama hemicolinio. Clínicamente no tiene alguna utilidad, pero a la hora de nosotros realizar el estudio de algún fármaco o el estudio de alguna vía, siempre existen algunos inhibidores y por lo tanto el hemicolinio es uno de ellos, el que se encarga de bloquear a este transportador de la colina. La colina, una vez dentro de la célula, entonces se une con el CoA. El CoA es proveniente del ciclo de Krebs, como bien lo sabemos, y la unión de estos dos se da por un proceso enzimático de la colina acetiltransferasa. Esta colina acetiltransferasa aún no tenemos, o si existen, los fármacos no son tan relevantes, por lo tanto, este paso no va a ser 100% necesario para el estudio de esta farmacología. Luego la acetilcolina tiene que entrar dentro de otra cosa, que son las vesículas, y por eso vamos a este segundo paso, que es del almacenamiento. Existe un transportador que se encarga de introducir a la acetilcolina a estas vesículas y es un transportador hacia las vesículas. ¿Okay? Este puede ser bloqueado por un segundo fármaco denominado besamicol. Al igual que el otro, son fármacos experimentales, no tienen relevancia clínica en estos momentos, pero para que sepan que en este segundo paso también podemos bloquear el almacenamiento y por ende la acción de la acetilcolina. Una vez almacenado, están a la espera. Sin embargo, también puede producirse de manera rápida y cuando se necesite estos neurotransmisores, pero cuando están almacenados, que es la mayoría de las veces, tiene que existir algún estímulo para que la acetilcolina o esta vesícula que contiene a la acetilcolina
llegue hacia la hendidura sináptica, que es el lugar o el lugar anatómico en el cual está la terminación de la neurona presináptica con la de la célula efectora o postsináptica. Esto se denomina hendidura sináptica. Entonces, hay algo que tiene que hacer que desde las vesículas de este almacenamiento se dé este tercer paso, que es la liberación. Vamos por partes. Tenemos en toda célula excitable, bien sea músculo o bien sea una neurona, esta que es muy importante, que es la bomba de sodio-potasio. Esta se encarga de mantener los gradientes eléctricos y que a su vez, cuando existe algún cambio en la concentración de iones en el citoplasma o de manera extracelular, existe apertura de las membranas hacia distintos iones. Esta bomba de sodio-potasio es quien se encarga de mantener este potencial de membrana. Pero cuando existe despolarización, bien sea porque hay un estímulo que lo hace, entonces empezará todo este mecanismo que se da para la liberación del mismo. Una vez se activa o se despolariza esta parte de la membrana, existe un canal de calcio que es sensible al voltaje. Cuando hay despolarización, sabemos que el interior de la célula se vuelve predominantemente positivo, por lo tanto se despolariza y este canal de calcio sensible a voltaje entonces se abre y permite la entrada de calcio. Hay distintas proteínas que son importantes para que entendamos cómo una vesícula de estar acá llega hacia la hendidura sináptica. No todo se da por ósmosis, sino que aquí existen algunas proteínas que intervienen. Primero tenemos las proteínas que están asociadas a la vesícula, las cuales son estas que están acá, sinaptobrevina, sinaptotagmina y esta. ¿Okay? Y tenemos también las proteínas que están asociadas a este lado de la membrana, ¿okay? Que son las proteínas sinápticas como la SNAP25 y la sintaxina. Si hacemos zoom a todo este proceso, tenemos este que tenemos a la derecha. Estas son las vesículas, estas serían las moléculas o partículas de acetilcolina y tenemos las dos que están asociadas a las vesículas como la sinaptobrevina y la sinaptotagmina. La sinaptotagmina es la que va a unirse con este calcio extracelular que ha entrado de manera masiva gracias a que se activó este canal sensible a voltaje, y la sinaptotagmina, tag de unir o tocar, se va a unir al calcio. ¿Okay? Luego de que existe esta unión al calcio, esta vesícula entonces van a ir hacia la membrana donde están estas dos otras proteínas como la sintaxina y la SNAP25 y se unen con la sinaptobrevina y la sinaptotagmina formando un complejo. Este complejo a su vez se une con estas cuatro proteínas, se fusiona la vesícula y existe la exocitosis del neurotransmisor. Esto completaría nuestro paso de liberación. Luego vendríamos al paso de terminación de la acción de dicho neurotransmisor. Y es que una vez sale la acetilcolina o en este caso también la adrenalina y la noradrenalina hacia la hendidura sináptica, tiene dos opciones. Una, unirse hacia sus receptores, los cuales serían en el caso de la acetilcolina receptores muscarínicos o nicotínicos y generar un efecto, el cual sería el paso E. Pero también se puede terminar la acción del neurotransmisor por otras cosas, cuando la acetilcolina se une a algún receptor que es presináptico y este receptor es inhibitorio, o también por acción de una enzima que se llama acetilcolinesterasa, la cual escinde o rompe a la acetilcolina en una molécula de acetato y una de colina. Esta colina a su vez se puede reutilizar para cuando se necesite otra vez sintetizar y almacenar más acetilcolina, o si bien puede quedarse en el espacio extracelular. Entonces he explicado ya cómo sería el proceso de síntesis, almacenamiento, liberación, terminación y efectos de los receptores. Vamos a ir poco a poco a entrar a la farmacología de los colinérgicos y anticolinérgicos. En el paso de terminación de la acción es importante que tengan en claro que no solamente existe la acetilcolinesterasa, la cual está en las hendiduras sinápticas y en los glóbulos rojos, sino que también está la butilcolinesterasa. Esta está en plasma, hígado, glía y otros tejidos, y también puede degradar en menor proporción a la acetilcolinesterasa. Importante, esto puede ser también una pregunta de examen. Y acá en la derecha también tienen una representación un poco más sencilla, sin tantos nombres, sin tantas complicaciones de cómo se genera la acetilcolina. Ok, una vez dada la síntesis, el almacenamiento, la liberación y la terminación del efecto, puede estar el efecto en sí, queda en cada uno de los órganos efectores, valga la redundancia.
Esto se da gracias a la unión de estos neurotransmisores, como la acetilcolina, con sus distintos receptores, los receptores nicotínicos o los receptores muscarínicos. Estos fueron denominados gracias a que se descubrió, por ejemplo, el nicotínico con la nicotina y el muscarínico con la muscarina. Tienen distintas diferencias y una de las principales es que el receptor nicotínico es un receptor que simplemente es un canal y al unirse la nicotina o a la acetilcolina en menor medida, pues este se abre y deja pasar algunos iones despolarizando a las membranas y generando los efectos. En cuanto a los receptores muscarínicos, son receptores acoplados a proteína G, recordando que los receptores acoplados a proteína G son receptores 7TM o 7 transmembrana, lo que quiere decir que es un receptor que está plegado y hace de manera serpenteante 7 pasos a través de la membrana. Está acoplado a una proteína G, lo que quiere decir que tiene una segunda acción, no solamente la unión de esto hace que abra un canal, sino que tiene que unirse, en este caso la acetilcolina, para que luego active a un segundo componente, el cual es la proteína G, y realice las distintas acciones. En el caso de la GQ, el final es activar a la proteína quinasa C y generar sus acciones, y en el caso de los M1 y los M2 con las proteínas GS y GI y con el AMP cíclico. Poco a poco vamos a ir viendo cada uno de ellos. Aquí tenemos un cuadro, el cual recomiendo que se lean con más calma, pero es mejor explicarlo y mejor englobarlos para que vean que todos prácticamente hacen lo mismo. En cuanto a los receptores nicotínicos, sabemos que son receptores que son canales, es decir, al unirse este ligando, el cual sería la acetilcolina, estos se abren, permiten el paso de iones positivos y existe la contracción de los músculos. Y acá a la izquierda lo que tienen es un resumen, a su vez muchísimo más sencillo, de cómo es el proceso de síntesis, almacenamiento, liberación y efectos de cada uno de ellos. Importante que en el receptor nicotínico es un receptor que, como ya se mencionó en la clase de farmacodinamia, es un receptor que tiene 5 subunidades y que 2 de sus subunidades, las unidades alfa, son en las cuales se pueden unir estos ligandos. Sabiendo que si tiene 2, si existe la unión de una molécula de acetilcolina con uno de sus sitios de unión, no sería igualmente abierto que si se unieran las dos. Es por eso que necesita una sola, pero si se unen 2 moléculas de acetilcolina, pues la apertura va a ser total. En cuanto a los receptores muscarínicos, vamos a englobarlos en receptores excitatorios y receptores inhibitorios, ¿ok? O receptores estimuladores y receptores inhibidores. En cuanto a receptores que son impares, y por esto es que los vamos a englobar porque los tres actúan de la misma manera, el M1, el M3 y el receptor M5 actúan todos de la siguiente manera. Son receptores acoplados a proteínas G, en este caso proteínas GQ, las cuales cuando se activan se une el GTP, se cinde o se fosforila y suelta el GDP y activa a una segunda proteína llamada fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C, a su vez, escinde o rompe a los fosfolípidos de membrana, ¿okay? El fosfoinositol bifosfato, en 2 compuestos, un compuesto denominado diacilglicerol y un compuesto denominado inositol trifosfato. El diacilglicerol, por su parte, activa a la proteína quinasa C. Es una proteína que es quinasa, es decir, se encarga de fosforilar a otros componentes y por lo tanto, al fosforilarlo, los activa. Y el inositol trifosfato, su acción es liberar calcio del retículo sarcoplásmico para que éste a su vez se una con la calmodulina y el complejo calcio-calmodulina hace que se fosforile y se activen también distintos efectores en la célula. Entonces, recapitulando, los receptores M1, M3 y M5 que son activadores o que utilizan a la acetilcolina para este mecanismo de la proteína GQ, lo que hacen es fosforilar y son activadores. En cuanto a los receptores que son pares, como lo es el M2 y el M4, estos receptores actúan de manera distinta. Estos son igualmente receptores 7TM o 7 transmembrana que están acoplados a proteínas G, pero en este caso a proteínas GI. El mecanismo hasta acá va a ser exactamente el mismo, pero en vez de activar a la fosfolipasa C, se unen e inactivan a la adenilciclasa y por lo tanto hay menor conversión de ATP en AMP cíclico y al estar disminuida
la concentración de AMP cíclico dentro de las células, el cual es un segundo mensajero, hay menor activación de la proteína quinasa A y menor fosforilación, además de los distintos efectores. Por eso es que estos son excitatorios o los que hacen es aumentar la fosforilación de los distintos efectores, y los M2 y M4 disminuyen la fosforilación por parte de la proteína quinasa A de los distintos efectores. Otra cosa que ocurre también acá es que estos receptores M2, más que todo, tienen una subunidad gamma, la cual hace que se aperture un canal de potasio en las células del nodo atrioventricular, y a lo que hace es que sale el potasio, por lo tanto despolarizando un poco más la membrana y disminuyendo, además por esa parte, la frecuencia cardíaca. Los receptores colinérgicos, entonces, como vimos, se encargan, o el sistema nervioso parasimpático, a través de estos receptores colinérgicos, se encarga de preparar al cuerpo para este estado que llamamos rest and digest. Y por lo tanto, los receptores colinérgicos están ubicados en una gran variedad de localizaciones a lo largo del cuerpo. Aquí tenemos un ejemplo, una tabla de cada uno de ellos, con receptores M1 siendo ubicados principalmente en el sistema nervioso central y estómago, estimulando la secreción de ácido y pepsina. Más adelante veremos un esquema para que entiendan mejor. Los M2 más que todo son en corazón, nodo sinusal, nodo auriculoventricular, aurícula, y además están en los pulmones. En el nodo sinusal, el nodo aurioventricular, en la aurícula, lo que podemos englobar es que generan bradicardia. Los M3 están principalmente en todas las glándulas salivales, glándulas sudoríparas y glándulas secretorias del tracto digestivo, y además en el ojo, que veremos otros ejemplos más adelante. Y los nicotínicos están en el músculo esquelético y se encargan de la contracción en ganglios y los estimulan, y además del sistema nervioso. Ok. Que exista esta división de M1 está en un sitio, M2 está en otro sitio y M3 está en otro sitio, es simplemente para explicar cuál es el que está en mayor cantidad y por lo tanto cuáles son los efectos que pudiéramos esperar mediante la activación, bien sea por los receptores M1, M3 o M5, o la inhibición por parte de los receptores M2 y M4. Esto no quiere decir que no existan receptores M2 en distintos órganos, como lo vamos a ver en el caso de la vejiga. Hay receptores M2, pero también hay mayor población de receptores M3 y por lo tanto se dice que en vejiga están predominantemente los receptores M3. Otro de estos ejemplos que podemos ver es en cuanto a la secreción de ácido clorhídrico, el cual es un problema, pero vamos a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible para que vean cómo pueden interaccionar también un mismo neurotransmisor mediante distintos receptores y mediante distintos receptores generar exactamente lo mismo. Cuando existe distensión abdominal, cuando existe también cambios en el pH del estómago, se activan estas células que se llaman células G. Estas células G, ubicadas en el antro gástrico, se encargan de secretar gastrina. Y la gastrina, a su vez, es un gran o un potente secretor o estimulador de la secreción de ácido clorhídrico. Lo hace mediante dos vías. Una, mediante la estimulación directa de las células parietales por su receptor CCKB. La gastrina se une a este receptor y activa las distintas cascadas de segundos mensajeros, como el AMP cíclico, para la producción de ácido clorhídrico. Pero también lo puede hacer de manera indirecta con otra célula que se llama célula enterocromafin, el cual también tiene un receptor CCKB que está ubicada en el fundus y que activa para la producción de histamina, y mediante la histamina, la gastrina también puede activar a la célula parietal. Lo que quería explicarles acerca de cómo distintos receptores pueden estar en un mismo sitio anatómico, pero pueden interaccionar de manera distinta, es en cuanto a esto. En el sistema nervioso entérico hay distintas eferencias, las cuales pueden también secretar acetilcolina y actuar en este caso en dos receptores distintos. Uno, siendo el receptor M1, también en esta célula enterocromafin, la cual indirectamente hace que aumente la secreción de ácido clorhídrico. Llega el estímulo de acetilcolina, se une hacia el receptor M1 la acetilcolina, genera esta cascada de segundos mensajeros que al final del día lo que hace es que se sintetice histamina y se libere, y luego esta es quien se encargue de secretar el ácido clorhídrico. Pero también estas células parietales
tienen receptores M3. Es decir, que la eferencia también puede llegar por acá, la acetilcolina unirse al receptor M3 y generar la acción que al final del día va a ser el aumento en la secreción de ácido clorhídrico. Entonces, porque tengamos acá que el M2 está en vejiga, no quiere decir que tampoco existan receptores M3, o porque M1 esté en estómago y mete la secreción de ácido pepsina, también M3 no puede estar. Esto es simplemente como para saber y tener ubicado si hay un M2 que se encarga de inhibir y está en el corazón, más o menos puedes saber qué es lo que ocurre. También podemos verlo de manera inversa, desde el órgano saber cuáles son cada uno de ellos, cada uno de sus receptores. En el ojo, por ejemplo, hay fibras circulares del iris y también el músculo ciliar que tienen el mismo receptor. El receptor M3, en caso de las fibras circulares del iris, lo que va a producir es contracción o miosis. Y en caso de los músculos ciliares, produce también la contracción, pero actúa en otra parte, el cual es la acomodación y que vamos a ver más adelante. En el corazón igual, los M2, que son predominantemente en el corazón, pueden actuar en el nodo sinoatrial y reducir la frecuencia cardíaca o bradicardia, y a su vez también pueden disminuir la contractilidad gracias a esta acción que tienen de abrir los canales de potasio y que el potasio salga de las células del corazón. También pueden estar en los vasos sanguíneos y ya vemos lo que les expliqué acerca de que no tienen una inervación 100% específica de un M3, pero de manera indirecta, por vía del óxido nítrico, pueden generar dilatación. ¿Okay? En el ojo hay distintas partes del sistema nervioso autónomo que pueden interaccionar. El sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. En cuanto al sistema nervioso parasimpático, tenemos receptores en el esfínter que al unirse o al estar la acetilcolina presente, estos hacen que se contraigan y disminuyen el tamaño de la pupila. Es por eso que estos causan miosis. Pero también en el músculo ciliar hay receptores en el músculo ciliar que cuando estas fibras se contraen hacen que el cristalino no se abombe, sino que se achate para permitir la visión de cerca. Entonces tiene dos acciones, una es la miosis y otra es la acomodación del cristalino para permitir ver de cerca. Todo lo contrario ocurre con el sistema nervioso simpático, el cual tiene fibras o tiene receptores para las fibras de los músculos dilatador de la pupila, la cual cuando interacciona la adrenalina o noradrenalina con esta receptor alfa 1, pues lo que ocurre es contracción de estos músculos que son dilatadores del iris y producen midriasis o aumento del diámetro de la pupila. También en el epitelio ciliar tienes receptores beta, en el caso de receptores beta 1, y cuando este se estimula, aumenta la producción del humor acuoso, aumentando la presión intraocular. ¿Okay? Otra de las acciones que tiene el sistema nervioso parasimpático en el ojo es que cuando existe contracción del esfínter, pues hay también una apertura del canal de Schlemm y recirculación del humor acuoso. Es por eso que pueden utilizarse este tipo de fármacos que son colinérgicos para disminuir la presión intraocular. Como bien vimos en la clase de farmacodinamia, la acetilcolina puede actuar a nivel de los vasos sanguíneos en la regulación del tono vascular, es decir, pueden producir vasodilatación, sin embargo, no de manera directa. Estas utilizan a una célula intermediaria, la cual es la célula endotelial, que sí tiene receptores para acetilcolina, pero además para histamina, para bradicinina y para ATP. Cuando se une cualquiera de estos, entonces se produce, gracias a la óxido nítrico sintetasa, este compuesto que se llama óxido nítrico. Y este óxido nítrico, a su vez, unirse a una enzima que se llama guanilil ciclasa, que puede ser soluble o puede estar también en la membrana, pero en este caso la guanilil ciclasa soluble lo que hace es producir GMP cíclico, un segundo mensajero, que al final del día puede también generar una proteína quinasa G, o activar a la proteína quinasa G y generar distintos efectos, pero también a la fosfodiesterasa y hacer o realizar la vasodilatación. ¿Okay? De manera indirecta, entonces, la acetilcolina puede generar vasodilatación, pero no hay en las células musculares lisas receptores M3, sino que están en las células endoteliales. También podemos seguir viéndolos en cuanto a órganos. Los bronquios tienen principalmente receptores M3, aunque también tienen receptores beta 2.
para el sistema nervioso simpático. Pero en cuanto al parasimpático, estos M3 lo que causan es contracción, aumento de secreciones, entre otras cosas. En el tracto gastrointestinal, pues está en las paredes, esfínteres y secreciones. Aquí lo que ocurre es en la pared hay aumento de la peristalsis, pero puede generar también diarreas y cólicos, ya que hay aumento de la motilidad gastrointestinal y como ya vimos también hay aumento de la secreción de ácido clorhídrico, tanto por los M3 como por los M1. El músculo liso genitourinario tenemos también receptores M2, pero la mayoría de ellos o quienes se encargan de interaccionar son los receptores M3. Hay receptores M3 en la pared de la vesícula, hay receptores M3 en el esfínter y en el músculo detrusor. ¿Okay? Principalmente cuando tenemos esta función o el sistema nervioso parasimpático activo, es que gracias a la unión de la acetilcolina con estos receptores M3 ubicados en la vejiga, hay contracción del músculo detrusor. Lo que hace es disminuir el tamaño de la vejiga para, por así decirlo, aumentar la presión intravesical y que la orina pueda salir. A su vez, los receptores M3, si bien son estimuladores, hay relajación de dos músculos, uno que es los músculos del trígono vesical y además el esfínter. ¿Okay? Entonces, esta combinación de ambas acciones, gracias al mismo receptor, puede hacer que salga la orina, gracias a la contracción del detrusor y la relajación del trígono y del esfínter. Y en los cuerpos cavernosos también hay contracción de los mismos y pueden generar la erección. ¿Okay? Las glándulas sudoríparas también actúan y hay aumento de la sudoración. Esto nos ayuda en cuanto a la termorregulación, ya que una de las maneras de regular la temperatura es mediante la producción de sudor y este sudor a su vez en contacto con el aire hace que disminuya la temperatura de la piel y por lo tanto regular la temperatura corporal. También están en el sistema nervioso central, sabemos que hay toda la gama de los receptores desde el M1 a M5 y están más que todo relacionados a memoria, control muscular y otras cosas. Vamos de lleno con los fármacos colinamiméticos, que son aquellos que simulan la actividad del tono parasimpático. Y lo vamos a dividir en dos grandes grupos, unos que actúan de manera directa y unos que actúan de manera indirecta. ¿Cómo es esto? Los fármacos que actúan de manera directa son aquellos los cuales se unen al receptor y al unirse al receptor, que en este caso puede ser receptor muscarínico o receptor nicotínico, entonces estos lo que hacen es simular a lo que haría o simular a los efectos de la acetilcolina. Y a su vez los dividimos en dos grandes grupos, los alcaloides y los ésteres de colina. ¿Okay? También están los fármacos de acción indirecta, los cuales interaccionan con una enzima que se encarga de degradarlos, la cual es la acetilcolinesterasa. Si nosotros bloqueamos a la acetilcolinesterasa, no existirá quien se encargue de este paso de la terminación de la acción, recuerdan, del salte. Si no bloqueamos este paso de la terminación de la acción, hay mayor concentración de acetilcolina en la hendidura sináptica y por lo tanto mayor acetilcolina que puede unirse a los receptores muscarínicos o nicotínicos. Entonces pueden haber fármacos de acción directa que simulan a la acetilcolina o fármacos de acción indirecta que bloquean a la enzima que se encarga de romper a la acetilcolina y por lo tanto aumentar la acetilcolina en la hendidura sináptica. Los fármacos de acción directa y de acción indirecta también los podemos dividir por su estructura química. En este caso, de los de acción directa, los ésteres de colina y ácido acético como la acetilcolina y la metacolina. También hay ésteres de colina y ácido carbámico como el carbacol y betanecol y los alcaloides como la pilocarpina, muscarina y otros como la cibimilina y estas otras cosas. Los de acción indirecta, como ya sabemos, pueden interaccionar con la acetilcolinesterasa. Y cabe destacar que hay unos que son reversibles y hay otros que son irreversibles. Los que son reversibles actúan de la siguiente manera. Esta es la acetilcolinesterasa y este sería nuestro fármaco. Entonces se une de manera reversible y por inhibición competitiva lo que hacen es que no permiten que la acetilcolina se pueda unir a la acetilcolinesterasa, bloquean entonces la escisión de la acetilcolina y hay mayor concentración de acetilcolina en la hendidura sináptica. Los inhibidores irreversibles de la acetilcolinesterasa lo que hacen es que la acetilcolinesterasa, que es una enzima, esté fosforilada en su sitio activo. Y mientras no exista alguien que le libere ese grupo fosfato, pues la acetilcolinesterasa va a estar completamente inútil. Es por eso que se llaman irreversibles. Y en este caso tenemos a los órganos fosforados. En caso de los reversibles tenemos a todos estos, pero vamos a ir uno por uno. Hay colinérgicos que son de acción directa, que además de tener acción muscarínica, tienen actividad nicotínica. Y esto es importante porque casi siempre es una de las preguntas de examen. Recuerdan eso de farmacodinamia, que los fármacos tienen selectividad
pero no son 100% específicos. En la clínica se puede ver porque ya empezamos a dilucidar todos y cada uno de estos grupos de fármacos. Son de acción directa y sabemos que la acetilcolina, o que tratan de imitar a la acetilcolina, y la acetilcolina puede unirse a los receptores muscarínicos y a los receptores nicotínicos. Es decir, no es 100% específico para uno o para otro, como si lo es la nicotina y como si lo es la muscarina. ¿Ok? Entonces, la acetilcolina puede unirse al receptor muscarínico o al receptor nicotínico. Y en la clínica podemos verlo con estos distintos fármacos. La acetilcolina, por supuesto, al ser el compuesto endógeno, puede unirse a los muscarínicos y a los nicotínicos. La metacolina también puede unirse a los muscarínicos, tiene actividad muscarínica, pero puede unirse a la nicotina en menor medida. Sin embargo, el carbacol también es uno de los que puede unirse a los receptores tanto muscarínicos como nicotínicos, pero en muchísima mayor medida, y esto también casi siempre es pregunta de examen. Carbacol tiene efectos muscarínicos y más que todo efectos nicotínicos a su vez. También es importante destacar esto de la susceptibilidad a las esterasas, a la acetilcolinesterasa. Obviamente, la acetilcolina, al ser el ligando endógeno, tiene una susceptibilidad muy elevada hacia la acetilcolinesterasa. Y vimos que esta es una de las maneras de que se termine el efecto. Es por esto que todos los fármacos que se generaron a partir de ello, de manera sintética, trataron de eliminar esa susceptibilidad a la acetilcolinesterasa, introduciendo distintas modificaciones químicas. ¿Okay? El carbacol, el betanecol, la muscarina y la pilocarpina carecen de susceptibilidad por las acetilcolinesterasas. Y todas estas para acá vamos a ir a verlos poco a poco, su actividad muscarínica vamos a verlas poco a poco cuando veamos cada uno de los fármacos. Importante entonces, actividad nicotínica solamente estas tres. Acetilcolina porque es el ligando endógeno, la metacolina porque se parece mucho a la acetilcolina y el carbacol. Pregunta de examen. Ok, entonces los colinérgicos de acción directa, como su nombre lo indica, son colinomiméticos. Van a hacer todo lo que haría una elevada concentración de acetilcolina. Entonces, en el ojo lo que van a causar es miosis, contracción del músculo ciliar para acomodación de cristalina y visión de cerca. En el corazón, principalmente dromopotrina negativa y además inotropía negativa, que al final del día lo que van a generar es bradicardia. En vasos sanguíneos puede generar dilatación, pero de manera indirecta. En pulmón, broncoconstricción. Ya no necesitamos esta broncodilatación que necesitaríamos en el caso de estar en fight or flight. Aquí estamos más tranquilos, más calmados. Los bronquios no tienen que dilatarse. Entonces, el músculo bronquial se contrae y genera broncoconstricción. Las glándulas bronquiales también pueden generar secreción, cosa que no necesitaríamos en el fight or flight, pero estamos en el estado de rest and digest. En el tracto gastrointestinal, como el nombre lo dice, digest, toda la motilidad estará aumentada, relajación de algunos esfínteres para que pueda pasar el bolo alimenticio por todas y cada uno de los pedazos del tracto gastrointestinal. Y en cuanto a la vejiga urinaria, pues es el que se encarga de ayudarnos a miccionar. ¿Okay? Vamos a ver entonces cada uno de ellos. El primero es el betanecol, es un colinérgico de acción directa, es decir, se une al receptor muscarínico y genera sus efectos. Su acción es corta, aproximadamente 1 hora, y principalmente está destinado a los receptores M3 en 2 órganos, ¿okay? O en 2 conjuntos de órganos, en el tracto gastrointestinal, y por lo tanto aumenta la motilidad y además en el útero. En el útero no son tan utilizados, pero su uso principalmente es para el hilio adinámico. Hilio quiere decir disminución de la peristalsis y bueno, en el adinámico se utiliza este fármaco que se llama betanecol. Pilocarpina, que es este segundo fármaco de acción directa en el cual haremos mención, es una amina terciaria. Y aquí es importante porque les van a salir estos conceptos tanto en los colinérgicos como en los anticolinérgicos de esto que son aminas terciarias y aminas cuaternarias. Simplemente es una amina terciaria, es mucho más pequeña que una amina cuaternaria. Por lo tanto, esta es liposoluble, esta puede entrar a la barrera hematoencefálica. Esta puede entrar mucho más fácil a las membranas que las aminas cuaternarias por ser más grande y además tener una polaridad predominantemente positiva. La pilocarpina también es estable ante la acetilcolinesterasa. Vimos que solamente la metacolina y en muchísima mayor parte de la acetilcolina son susceptibles. Y este simplemente es un estimulador de secreciones, no es selectivo. Se puede utilizar en 2 síndromes que ya han visto en medicina interna, como el síndrome de Sjögren y también cuando hay tratamiento con radiación que hace que se rompan las glándulas salivales. ¿Okay? Entonces esto puede aumentar tanto la producción de lágrimas como la producción de saliva gracias a la unión con los receptores M3 que se encargan de secretar en estas glándulas. ¿Okay?
La metacolina es también un fármaco que se une a receptores M3 y su principal acción es la broncoconstricción y estimula las secreciones bronquiales. Esta es un poco más resistente a la acetilcolina y su uso principal es la provocación bronquial en los test de asma, ¿ok? Es decir, puede generar un broncoespasmo y puede también aumentar la FeV. Ok, ahora vamos con los colinérgicos de acción indirecta, entre los cuales tenemos distintos grupos farmacológicos. El primero serían los alcoholes, tienen una acción muchísimo más corta, de 5 a 15 minutos, como el edrofonio. Los carbamatos y otros agentes como la neostigmina, la piostigmina y la fisostigmina, que estos pueden actuar de media a varias horas. Y los órganos fosforados que sí son irreversibles, como el ecotiopato, el malatión, paratión, que vamos a ver mucho más adelante, ¿okay? Que tienen una acción muchísimo más prolongada porque se unen de manera irreversible a la acetilcolinesterasa. Pero también existen otros órganos fosforados que, si bien no son fármacos, es importante que se mencionen, como los gases nerviosos que se han sido utilizados en las guerras como armas biológicas. Este es el caso del gas sarín. Y el malatión, el paratión, el ecotiopato también se utilizan actualmente no como fármacos, sino que se utilizan en insecticidas y pesticidas, más que todo en agrícolas. ¿Okay? Entonces, con los de acción indirecta, el primero que tenemos es el edrofonio. Este actúa en el sistema nervioso parasimpático porque es una amina cuaternaria. Recuerdan lo que les había mencionado, que una amina terciaria es mucho más pequeña y no tiene carga y puede atravesar la barrera hematoencefálica. Este también puede utilizarse en cuanto al diagnóstico de miastenia gravis. En la que se puede utilizar el edrofonio para el diagnóstico de miastenia gravis es el siguiente. La miastenia gravis es una enfermedad en la cual hay producción de anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. Por ello, hay menor cantidad de receptores de acetilcolina y si, por ejemplo, aquí habían 3, ahora existe solamente uno funcional porque se destruyeron 2. Al existir uno funcional, entonces tendríamos que buscar alguna manera de estimular a este lo más posible para generar este diagnóstico de miastenia gravis. Entonces, cuando hay destrucción de estos dos, hay menor acetilcolina, por lo tanto, se genera una menor contracción de este músculo y es lo que causa la fatiga y la debilidad en el caso de la miastenia gravis. Para poder diagnosticarla, entonces, uno de ellos es la prueba con edrofonio, también conocido como tensilón. Este edrofonio, al ser un colinérgico de acción indirecta, de acción corta, se puede administrar y al administrarse, este inhibe la acetilcolinesterasa, además de manera reversible y por lo tanto hay aumento de la concentración de acetilcolina en la hendidura sináptica, mayor proporción de este y los poquitos receptores que quedan entonces se activan. Esto hace que mejore un poco la debilidad y además el cansancio y relajación del músculo liso, por lo tanto es como se puede diagnosticar a la miastenia gravis. Otra de ellas es la neostigmina, el cual es una amina cuaternaria, entonces eso ya nos indica que es un poco más difícil que entre hacia las células y que además actúa en el sistema nervioso central porque no entraría por la barrera hematoencefálica al ser, además de muy grande, también estar cargada de manera positiva. Se puede dar por vía oral, pero también se puede dar por vía intravenosa y es el antídoto de la tubocurarina y los bloqueantes neuromusculares. Posterior a una anestesia, una anestesia general para la cual se utilizan bloqueantes neuromusculares, uno de los tratamientos o lo que se utiliza para revertir la anestesia, por así decirlo, es la neostigmina. También puede ser para el tratamiento de miastenia gravis. La fisostigmina también es otro de estos fármacos de acción indirecta que es reversible. Este es una amina terciaria, lo que quiere decir que es un compuesto un poco más pequeño, que no está cargado de manera positiva y que puede atravesar la barrera hematoencefálica. Puede interaccionar con la acetilcolinesterasa, a su vez inhibiéndola y aumentando la concentración de acetilcolina en la hendidura sináptica. Sus usos puede aumentar la motilidad intestinal y vesical y es principalmente el tratamiento de la sobredosis de fármacos con acción anticolinérgica como la atropina, las fenotiacinas y también puede utilizarse para revertir los efectos de los antidepresivos tricíclicos. También están los de acción indirecta que son reversibles y que se han estudiado para el tratamiento del Alzheimer, como la tacrina, el donepezil, la ribastigmina y la galantamina. Bueno, entre ellos tenemos a la tacrina, que tiene una afinidad alta por la acetilcolinesterasa, es decir, que se cinde muy rápido.
es liposoluble y cruza la barrera hematoencefálica. Es importante, obvio, porque la enfermedad de Alzheimer está en el sistema nervioso central y es hepatotóxica. Gracias a ello, entonces se generaron estos otros compuestos como el donepezilo, la ribastigmina y la galantamina, que carecen de esta hepatotoxicidad. También están los de acción indirecta, que son irreversibles, como los órganos fosforados. Estos son liposolubles, lamentablemente, y por lo tanto entran a la barrera hematoencefálica. Uno de ellos también, como lo vimos, es un agente nervioso de guerra, como el gas sarín, que tiene una gran presión de vapor y por lo tanto en muy pocas concentraciones puede llegar mucho al sistema nervioso central. Estos se absorben en material inerte y bueno, también es de uso amplio como insecticidas y pesticidas. Así que no solamente te puedes intoxicar por órganos fosforados en una guerra, sino también un agricultor. Y todo esto, toda la intoxicación de órganos fosforados, o la importancia es que nosotros sepamos algo que se llama síndrome colinérgico. El síndrome colinérgico consta de dos subsíndromes, por así decirlo, como lo es el muscarínico y el nicotínico. Todo lo que pasaría si la acetilcolina se une en una mayor proporción a sus receptores, como lo puede ser la miosis y visión borrosa, la alteración de la acomodación, hipersecreción bronquial, tos y broncoespasmo, diaforesis, lagrimeo o todas las glándulas activas y cualquier síndrome gastrointestinal, además de bradicardia y bloqueos atrioventriculares. En cuanto al síndrome nicotínico, sabemos que los receptores nicotínicos están más que todo en el músculo esquelético y bueno, puede generar fasciculaciones, calambres, a su vez debilidad y parálisis de la musculatura estriada por un fenómeno de agotamiento de dicha sensibilidad de los receptores por sus neurotransmisores. Pero además sabemos que estos órganos fosforados son liposolubles y pueden entrar a la barrera hematoencefálica y generar alteraciones en el estado de conciencia que pueden ir desde cefalea, confusión, insomnio, hasta la psicosis. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico es el antecedente a la exposición de órganos fosforados, bien sea porque estuviste o fuiste parte de una guerra o porque tu trabajo es de agricultor. Entonces ahí tendrías que investigar cuáles son los químicos que se utilicen y si entre ellos están los órganos fosforados, además de toda la clínica. Y la clínica la podemos ver en esta mnemotecnia, que es Dumbledore, el de Harry Potter: diarrea, urination o micción, miosis, bradicardia, lagrimeo, emesis, diaforesis, dolor abdominal, rinorrea y letargia, pues está un poco más somnoliento. Todo esto es causante del exceso de acetilcolina y que hace que el sistema nervioso parasimpático se vuelva loco. ¿Okay? ¿Cuál es el tratamiento? La atropina, que es un fármaco anticolinérgico, y hay un reactivador de la colinesterasa, o esta enzima que en este caso está bloqueada, que se llama pralidoxima. ¿Okay? Este fármaco es importante, también lo van a preguntar, y básicamente lo que hace es que cuando existe este bloqueo por fosforilación por parte de un órgano fosforado de la enzima acetilcolinesterasa, esta pralidoxima, siempre y cuando sea administrada en las primeras 24 a 48 horas, puede generar que esta fosforilación se revierta. Una vez pasadas las 24 a 48 horas, pues ya no va a ser tan efectivo porque ocurre lo que se llama un envejecimiento de la enzima. Es decir, la unión irreversible se vuelve el triple irreversible. No se puede entonces con la administración de pralidoxima eliminar la fosforilación de este sitio activo. Por lo tanto, queda bloqueada la acetilcolinesterasa y esta molécula estará inútil hasta que se produzca una nueva. ¿Cuál es el tratamiento además? Inducir el lavado gástrico, no inducir vómitos y descontaminar la piel y mucosas. ¿Okay? En caso de que exista alteración del estado de conciencia que llegue hasta convulsiones, el tratamiento es con diazepam. Vamos a hablar ahora acerca de los fármacos anticolinérgicos que intervienen con las funciones del sistema nervioso parasimpático. Ya vimos uno de ellos, algunos en la fase de síntesis, como es el hemicolina, que bloquea al transportador de colina, el cual simplemente hace que la colina no entre, se quede en el espacio extracelular y no permite la síntesis de acetilcolina. Además, el besamicol, que interfiere en el paso del almacenamiento, bloqueando al transportador de vesícula de la acetilcolina. Pero también existen otros como la alfa-latrotoxina y la toxina botulínica. La toxina botulínica actúa en el paso de las proteínas que están en la membrana sináptica y en la membrana también de la vesícula. Entonces no permite la unión del mismo y no permite la exocitosis de la acetilcolina. En cuanto a la alfa-latrotoxina,
actúa en dos receptores. La alfa-latrotoxina es la toxina que está en las arañas denominadas viuda negra, y esta actúa mediante dos cosas. Uno, la neuroxina, que es dependiente de calcio, forma un poro por el cual entra muchísimo el calcio. Al entrar el calcio es un ion con cargas positivas, por lo tanto despolariza bastante la membrana y hace que existe una exocitosis masiva de acetilcolina con el posterior agotamiento del mismo. Si bien hay almacenamiento, como bien les expliqué, también puede producirse cuando estemos tratando de utilizar el sistema nervioso parasimpático, pero esto no es perenne, porque vimos que para que se produzca algún producto, valga la redundancia, tiene que tener sus respectivos sustratos, y estos sustratos pues se pueden acabar si existe una liberación masiva. ¿Okay? Entonces, no solamente en las que vamos a ver, sino que también en los pasos anteriores se puede bloquear la transmisión colinérgica. Los que sí tienen importancia y los que sí vamos a ver son anticolinérgicos de tipo muscarínicos, y lo podemos dividir en dos subgrupos. Uno, como alcaloides naturales, como la atropina y la escopolamina, ambos vienen de plantas, o en derivados sintéticos, como la tropicamida, tiotropio, hiperatropio y así, todos los demás. O los podemos dividir de estructura terciaria, ya sabemos lo que significa, son más pequeños, lipofílicos, no están cargados de ninguna manera, entonces pueden entrar al sistema nervioso central, y de estructura cuaternaria, que son un poco más grandes y no se les permite el paso por la barrera hematoencefálica. ¿Okay? Los de estructura terciaria, por supuesto, se van a absorber muchísimo mejor que estos, porque estos son un poco más pequeños y no están cargados y son más lipofílicos. Estos atraviesan a la barrera hematoencefálica, por lo tanto, algunos pueden tener propiedades contra el Parkinson, estos no atraviesan a la barrera hematoencefálica. Y ejemplo de las terciarias, atropina, escopolamina, pirenzepina, entre otros. Estos van a ir viéndolos poco a poco y generando sus propias mnemotecnias. Lo importante es que sepan las diferencias entre las terciarias y las estructuras cuaternarias. Hay algunos que son selectivos, 100% selectivos, y son fármacos que más que todo se utilizan de manera experimental, como es la pirenzepina y telenzepina, que son selectivos para M1, la tripitamina para el M2 y la darizolifenacina solamente para M3. Sin embargo, en la mayoría de los fármacos anticolinérgicos, casi todos son no selectivos. Atropina, escopolamina, benzatropina, dicicloverina y todos los demás no son selectivos para un receptor, y por eso tienen los distintos efectos. ¿Okay? El más importante que tenemos que ver es la atropina. Este genera un bloqueo irreversible del receptor muscarínico. Su presentación es sulfato de atropina en una ampolla que viene 1 miligramo por mililitro, esa es su concentración, y se puede utilizar en paro cardiorrespiratorio, en bradierritmia, y lo que hace es bloquear el efecto cardíaco de estimulación vagal. Tiene efecto anticolinérgico central y periférico porque tiene estructura terciaria y puede atravesar la barrera hematoencefálica. Una de las preguntas de examen y que siempre tienen que saber es la relación entre las dosis y efectos de la atropina, ya que a 0,5, a 1 miligramo, a 2, a 5 y a 10 tienen distintos efectos en el cuerpo y se deben a lo siguiente. A 0,5 o a una dosis muy baja, uno de los principales es inhibir la sudoración. Se une a los receptores M3 ubicados en las glándulas sudoríparas y al bloquearlos pues no existe sudoración. Otro de los efectos es la bradicardia y es un efecto paradójico. Sabemos que el sistema nervioso parasimpático, gracias a sus receptores M2 que están ubicados en el corazón o en las células cardíacas, estos receptores M2 al unirse a la acetilcolina lo que hacen es que disminuyen a la frecuencia cardíaca. ¿Okay? Esto sería en el caso de los fármacos que son colinomiméticos o que actúan simulando al sistema nervioso parasimpático. La atropina es un fármaco que no es colinomimético, es un fármaco anticolinérgico. Entonces, si sabemos que es un fármaco anticolinérgico y que la función del sistema nervioso parasimpático, gracias a la unión con los receptores M2, sería la disminución de la frecuencia cardíaca, tendríamos este efecto paradójico. Es decir, no estamos activando este receptor M2 que se encarga de disminuir la frecuencia cardíaca, sino que estamos inhibiendo a este receptor M2, por lo cual el efecto esperado sería la taquicardia. Pero ¿por qué a dosis bajas se da bradicardia? Por lo siguiente. Recuerden
que en el paso de salte o en la síntesis, almacenamiento, liberación, terminación del efecto y efecto en sí, estaba este paso de la T, de la terminación del efecto, donde la acetilcolina, una vez en la hendidura sináptica, podría agarrar hacia dos vías. Una vía hacia los receptores presinápticos que se encargan de censar, por así decirlo, la cantidad de acetilcolina que hay para que ejerza un feedback negativo y no siga realizándose este efecto. O, gracias a la acetilcolina, entonces se podía escindir en acetato y colina. Lo que ocurre en dosis muy bajas con la atropina y el efecto de bradicardia es que actúa entonces en este paso en el cual la atropina se uniría a este receptor M1, lo bloquea y por lo tanto no existe el feedback negativo y, por así decirlo, sueltas el pie del freno, lo cual hace que haya un aumento de la acetilcolina, lo cual es transitorio y por lo tanto se generen los efectos colino-miméticos, algo que no estaría esperado con la administración de un fármaco anticolinérgico. Una vez existe aumento de la dosis, en el caso de 1 miligramo y 2 miligramos, pues ya se puede ver el efecto esperado, el cual es taquicardia. Entonces, estos receptores ubicados en los cardiomiocitos estarán bloqueados, ya que la atropina se une acá, bloquea al receptor M2 y por lo tanto no hay acción del sistema nervioso parasimpático, el cual normalmente se encargaría de disminuir la frecuencia cardíaca, y actúan otros componentes, como en el caso del sistema nervioso simpático, la adrenalina, para aumentar la frecuencia cardíaca. Habría un desbalance entre el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático porque la atropina bloquea al sistema nervioso parasimpático. Es por ello que se da la taquicardia cuando existe una administración de mayores dosis de atropina y bradicardia o una bradicardia paradójica en el caso de una dosis un poco más baja. También a 1 miligramo y a 2 miligramos, cuando estamos administrándolo, existe sequedad de la boca. Por lo mismo, la atropina se une a los receptores M3 ubicados en las glándulas salivales y por lo tanto hay disminución de la salivación. También a 5 miligramos y a 10 miligramos sabemos que la atropina es una amina terciaria, puede difundir a distintos tejidos. A 5 miligramos más que todo se iría hacia los órganos abdominopélvicos, entonces disminuye la deglución-micción, motilidad gastrointestinal, y a 10 miligramos ya entraría la barrera hematoencefálica causando alteración en el estado de conciencia. Uno de los usos clínicos de la atropina es para revertir el síndrome colinérgico y por ello podemos utilizar o podemos saber clínicamente cuando el paciente está empezando a responder de manera objetiva a la administración de atropina y es cuando ya empieza a haber midriasis marcada. Entonces actuaría en tanto en el músculo ciliar como en el músculo esfínter de la pupila, los bloquea privándolo de sus funciones y por lo tanto generando midriasis. Aquí lo tienen escrito, bloquea toda la actividad colinérgica, midriasis, cicloplejía, visión borrosa y fotofobia, y además en pacientes con glaucoma puede aumentar la presión intraocular ya que disminuye la apertura de este canal de Schlemm y disminuye la recirculación del humor acuoso. En el tracto gastrointestinal tienen escrito acá, en intestinos y en sistema urinario. A mí me gusta en mis prepas también dejarles escrito para que puedan repasar rápido. En cardiovascular tienen explicado lo del receptor M1 y a dosis altas lo demás. Y en el sistema nervioso central puede generar estimulación del mismo. Los usos terapéuticos más que todo son en cardiovascular cuando existe bradicardia o bloqueos de primer y segundo grado, pero más que todo en bradicardia sinusal que no tiene ninguna otra alteración en la estructura del corazón. Pero lo más importante es el uso toxicológico y es el antídoto de los agonistas colinérgicos u órganos fosforados. Acá es lo que pasaría o las reacciones adversas si se administran una dosis elevada de atropina y bueno, tienes un bloqueo que es periférico y un bloqueo central debido a que es una amina terciaria y por lo tanto puede atravesar barrera hematoencefálica. En cuanto al bloqueo periférico, lo que ya vimos de sequedad de la boca, depresión de secreciones y también traqueobronquial sudorípara. De segundo grado puede generar más que todo ojo y corazón, visión borrosa, midriasis y anormalidades en la conducción cardíaca. Y en tercer grado sería la retención urinaria y el hilo adinámico. A mí me gusta verlo como primer grado es glándulas, segundo grado es ojo y corazón y tercer grado son los órganos abdominopélvicos.
Y en el bloqueo central puede ir desde cambios del humor y alteraciones en la marcha hasta distracciones y por último, desorientación o alucinaciones. ¿Ok? El tratamiento para la intoxicación por atropina o cuando te pasas de atropina es la fisostigmina. ¿Ok? Y también tenemos este síndrome, que es el síndrome anticolinérgico, el cual tiene una mnemotecnia importante, el cual es loco como una cabra, caliente como una papa, rojo como un tomate, seco como un hueso y ciego como un murciélago. Loco como una cabra porque si te pasas de atropina hay alteración del estado mental y por eso es loco como una cabra. Caliente como una papa ya que hay disminución de la sudoración por bloqueo de las glándulas sudoríparas y sabemos que la termorregulación o una de las cosas importantes para la termorregulación, rojo como un tomate porque existe rubicundez, seco como un hueso porque hay disminución de producción de saliva y además de sudor en mucosa y piel, y ciego como un murciélago porque tiene cicloplegia, hace que el paciente esté midriático y que su reflejo de la acomodación no funcione como debería. En todos estos fármacos que van a ver siempre es importante saber algunas cositas de farmacocinética y más de algunas de ellas se las he explicado, como que las aminas terciarias se pueden absorber mucho mejor que las cuaternarias. Hay uno que es importante, que es la escopolamina, que ya la vamos a ver. Y bueno, en cuanto a la distribución, algunas pueden penetrar el sistema nervioso central, pero las aminas cuaternarias casi no. El 50% es excreción urinaria y bueno, disminución de efecto en todo el cuerpo, excepto en el ojo, donde sí puede persistir hasta 72 horas. El segundo fármaco anticolinérgico que es también importante es la escopolamina, es una amina terciaria, también tiene efecto en el sistema nervioso central y su uso es contra la cinetosis, para mareos y vómitos debido al movimiento. Existen estos parches transdérmicos, cuales se colocan las personas antes de ir a viajes en barcos, ¿ok? Que más que todo puede generar mareos y vómitos. Y como es una amina terciaria, también puede producir sedación, pero a dosis altas puede generar también esta fase del síndrome anticolinérgico, el cual es la excitación excesiva. Otros importantes, como el midracil o la tropicamida, la cual tiene un efecto midriático muy grande y efecto cicloplégico y dura de 15 a 60 minutos. Es el que nos utilizan o el que utilizan en las ópticas para poder dilatar la pupila y poder evidenciar mejor a la retina en el fondo de ojo. Y dos muy importantes como el bromuro de ipratropio y el tiotropio, los cuales son short acting y long acting muscarinic antagonists que se utilizan en patologías como el EPOC y el asma. ¿Okay? El SAMA es un short acting y la mnemotecnia que tengo yo es que el nombre que es más largo, ipratropio, es short y el nombre que es más corto, tiotropio, es long. Long acting porque su acción es mucho más, mientras que short acting porque su acción es mucho menor. Tiene un tiempo de vida media de 2 horas y su efecto es 30 minutos, mientras que el otro un tiempo de vida media de 5 a 6 horas y pueden durar hasta todo el día su acción. ¿Okay? También están aquellos que vimos que eran selectivos para M1, como la pirenzepina y telencepina, y este es otra manera de ver lo que les había explicado de la secreción de ácido clorhídrico, que depende también del M1 y M3. Sin embargo, no son 100% utilizados la pirenzepina y telencepina, son fármacos que se dejan para una cuarta o quinta línea, cuando ya todas y cada una de estas cosas que podríamos utilizar para disminuir la secreción de ácido clorhídrico ya no sirve, ¿ok? Pero es bueno que lo sepan, pirenzepina y telencepina, que son selectivos para M1. También existen estos del sistema digestivo, como la butilescopolamina o buscapina, la dicicloverina, octatropina, pinaverio, tilonio. Y bueno, básicamente sabemos que en el sistema nervioso parasimpático una de sus funciones es rest and digest y por lo tanto la motilidad gastrointestinal va a estar elevada. Estos fármacos que se encargan de bloquear al sistema nervioso parasimpático en esta porción, en el tracto gastrointestinal, el cual tiene receptores M3 principalmente, si lo bloqueamos, entonces disminuimos la motilidad gastrointestinal y puede utilizarse en el caso de diarrea o cólicos, como es el caso del atroverán o la butilbromuro de iosina y la butilescopolamina. ¿Okay? También tenemos a los que están más orientados hacia el sistema urinario, como la oxibutinina, diciclomina, tolterodina, darifenacina y uno de los más importantes, el genurín o flavoxato. Sabemos que el sistema nervioso parasimpático a nivel de la vejiga que hace es contraer al músculo detrusor, relajar los músculos del trígono y relajar al esfínter. Todo esto para que salga orina. ¿Okay? Y cuando existen algunas patologías en las cuales no queremos que
este sistema nervioso parasimpático esté interactuando y haciendo que la orina pase, como por ejemplo en infecciones urinarias o cuando existe alguna obstrucción de algún lito a esta porción, pues no queremos que esté saliendo y saliendo orina o contrayéndose o que aumente la presión acá para que salga la orina. Entonces podemos utilizar estos como el flagoxato, que hace que disminuya un poco la motilidad de la vejiga y por lo tanto no salga tanta orina. También hay algunos que pueden utilizarse en el Parkinson, algunos anticolinérgicos muscarínicos como la benzatropina, triexifenidilo, biperidina y prociclidina, los cuales pueden utilizarse en Parkinson debido a lo siguiente. En ser útiles en el tratamiento del Parkinson, ya que sabemos que la enfermedad de Parkinson hay una disminución de las neuronas de la sustancia negra y por lo tanto disminución de la producción de dopamina, que es necesaria para el movimiento. Es necesario que exista un equilibrio entre la dopamina y la acetilcolina. Y tenemos disminuidos los niveles de dopamina, pues predomina la acetilcolina. Eso hace los típicos movimientos de Parkinson, ya que existe un exceso de acetilcolina. ¿Cómo podemos otra vez balancear a este del movimiento? Simplemente bloqueando algo de la acetilcolina para que se equiparen los bajos niveles de dopamina. Esto ha mejorado los síntomas en pacientes de Parkinson, pero tiene algunos efectos adversos como somnolencia, estreñimiento, náusea, boca seca, visión borrosa, que sería el síndrome anticolinérgicos. Y estas son algunas de las contraindicaciones que no necesariamente tienen que aprendérselas, pero sabiendo cómo actúan los fármacos anticolinérgicos, pues simplemente pueden saber cuáles son cada una de las contraindicaciones. Un paciente con aumento de la presión intraocular no le vamos a administrar un fármaco que cierre el canal de Schlemm y que por lo tanto no permita la recirculación de humor acuoso y aumente aún más la presión intraocular. En el síndrome seco, exactamente lo mismo. Más bien, en el síndrome de Sjögren, lo que utilizamos sería un colinérgico, no un anticolinérgico. En la estenosis pilórica, pues exactamente lo mismo. No beneficiaríamos nada administrar un fármaco que disminuya el vacío gástrico, sino más bien uno que lo aumente. En la enfermedad úlcera péptica, por lo que ya vimos acerca de la secreción de gástrica, y en taquicardia, porque más bien la genera. ¿Okay? Si tienen alguna pregunta, tienen alguna duda, saben que podemos responderla en el grupo. Espero que les haya gustado.